alienación de las masas empieza fundamentalmente cuando el capitalismo comienza a reunir a los proletarios en grandes masas, es decir, en grandes urbes cercanas a las industrias donde pueden explotar el trabajo y a la vez crear centros comunes tanto de esparcimiento como de consumo. ¿Y qué significa alienación? La alienación de las masas tiene que ver con el concepto de control, cómo se controla a las personas, y a las personas se las controla a través de una serie de elementos. La alienación básicamente es hacer a la persona humana extraña a sí misma, que no quiera saber ni siquiera qué es lo que ella puede hacer. La alienación de las masas se nutre en estos mismos momentos, sin duda alguna, de una serie de cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, pero también con esta vida de producción y de consumo. La producción y el consumo enajenan a la persona humana, la sacan de sí misma y por lo tanto de la propia opinión, del propio criterio, del propio discurso, y conseguir unas masas dóciles. Durante un tiempo solamente la religión fue, como se decía, el opio del pueblo, ¿no? Hoy podemos hablar del fútbol como la metadona del pueblo, pero también de estos procesos de enorme consumo en el que se nos mete, donde uno no es feliz más que por lo que posee. Por lo tanto, no es solamente en nuestro carácter de obreros o de trabajadores que se nos saca la plusvalía, es que además se nos anula como personas. Y yo creo que eso sería el centro del discurso sobre la alienación y sobre la alienación de las masas. Las masas se alienan a través de la televisión, se alienan a través de la producción. Las masas, lo fundamental es alienar, y hay que recordar que con la neurobiología ellos nos conocen a nosotros más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. El sistema capitalista está empezando a cambiar y cambia continuamente. Uno de sus grandes logros es su capacidad camaleónica y de ocupar espacios. Ya no es un capitalismo puramente industrial, estamos hablando de un capitalismo que es más financiero y más tecnológico que industrial, pero sigue manteniendo esta enorme acumulación de la sociedad en grandes ciudades y en esa conversión de los trabajadores en productores consumidores. Si antes hablábamos de que lo importante eran los centros como las catedrales, en estos mismos momentos la gente se reúne, ¿dónde? En los campos de deportes y de fútbol y en los grandes conglomerados del comercio. En estos conglomerados se está trabajando prácticamente un sistema de religión, de que los domingos las familias pueden venir a estos lugares y estar bien a gusto y estar bien porque hay guardias, hay centros de seguridad y a la vez estos grandes consorcios a la vez también se llevan sus dineros muchas veces fuera, es decir, que no revierte su capacidad económica en un mayor bienestar para la población del entorno. El miedo es un elemento básico al ser humano. Tienes miedo a que no te quieran, tienes miedo a perder el trabajo, a tener un accidente, tienes miedo a que a tus hijos les pase algo. Uno de los elementos del miedo lleva al miedo que actúa sobre la persona en cuanto trabajador, en cuanto fuerza de trabajo, en cuanto persona incluida dentro de un sistema económico. Todo esto cotiza en el sistema de valores del neoliberalismo, es decir, el neoliberalismo necesita cada vez menos gente que trabaje y por lo tanto lo que hace es excluirlos o llevarlos al nivel justo de la exclusión, ¿no? Unos salarios de resistencia, unos salarios de pura supervivencia y llevándote a un momento en el cual tú ya como fuerza de trabajo ni siquiera eres vendible, no te puedes vender, eres comprable, que es completamente diferente. Ellos utilizan el miedo
revirtiéndolo y retorciéndolo de tal manera que el miedo también es a perder el trabajo, el miedo es a la policía, el miedo es a protestar, el miedo tiene que ver ya con un elemento excedente, es decir, a la vez que hay un miedo que es natural, ellos colocan un miedo excedente, superior, mayor, y por lo tanto lo que están haciendo es manipular nuestros miedos, de tal manera que al final lo que se tiene es una población asustada, ¿no? Y con medios de manipulación de masas, no solamente individuales, sino de manipulación de masas, con lo cual el susto lleva al shock y al quedarte quieto, ¿no? Al no moverte, ¿no? Cualquier movimiento puede ser malo. Ellos trabajan mucho el elemento del deseo, es decir, cuáles son tus deseos. Quiero tener una casa mejor, quiero tener un coche mejor, quiero que mis hijos funcionen mejor. Entonces yo te tengo que dar una impresión de un futuro mejor, aunque no sea verdad. Y por lo tanto, cuanto yo más atienda a los deseos, entre comillas, de la gente, más tendré a la población alienada con no cumplir sus deseos o con la necesidad de reestructurar continuamente sus deseos. Entonces, en base a mi deseo, me vendo o vendo mi fuerza de trabajo o vendo a mi familia al sistema para cumplir unos deseos que normalmente no se cumplen y que por otra parte cuando terminan por cumplirse tienen que ser sustituidos por un deseo superior. La sociedad de consumo, por ejemplo, sabe muy bien cómo funciona en ese nivel. Expresar tus deseos, multiplicar tus deseos. ¿Todavía no tiene usted esto? ¿Cómo puede ser? Su cuñado ya lo tiene, la familia ya lo tiene, usted no lo tiene, usted está un escalón por debajo. Entonces, en este nivel es donde el consumo o donde el deseo adquiere también características de tipo cultural y de tipo históricos. Por lo tanto, tiene los dos elementos, algo que es intrínseco al ser humano, el deseo, y algo que se manipula a través de medios de comunicación, a través del consumo y a través del sistema de valores para poder llevarte a un sistema muy superior de ser prisionero de tus deseos, ¿no? Se ha llegado a un momento en el cual durante mucho tiempo la gente quería que sus hijos supieran más, fueran a las escuelas, etc. Hoy es habitual que un chaval joven te diga, ¿para qué voy a aprender si está todo en Google o está todo en Wikipedia? Da igual, no hace falta conocer. Es decir, ese desprecio por el conocimiento real es el que lleva a la ignorancia. Yo tengo miedo, yo soy ignorante, yo tengo deseos no cumplidos, yo soy finalmente caldo de cultivo de la manipulación en manos de los grandes consorcios, ¿no? Y de los grandes propietarios de los medios de comunicación, que finalmente están todos en consorcio, los bancos, los sistemas de financiación, todo esto está controlado por muy pocas personas, ¿no? Si miramos lo que pasa a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que la mayoría de la población no está en un proceso de rebeldía y, sin embargo, sí está en un proceso de machacamiento, ¿no? Se están destruyendo, pero la gente está tranquila. No hay nada que indique que vaya a haber una rebelión de las masas, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que están haciendo continuamente es jugar con el extremo, apretando el borde a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y cuando detectan el descontento, o bien lo trabajan a través del miedo, o bien lo sueltan un poco, ¿no? Yo creo que ellos trabajan mucho con el nivel de psicología de masas y lo que se trata es de no llevar a las poblaciones a un nivel en el cual lo único que les quede sea el estallido social. Por lo tanto, manteniendo a la gente, que si el fútbol, las drogas o lo que haga falta, y manteniendo a la gente con la esta de no tienes trabajo, pero quizá mañana puedes tener, o pasado, vivir de las esperanzas, finalmente te llevan a la paz, entre comillas, social. La gente se queja, pero la gente no protesta. Entonces, ¿qué? Yo creo que o bien empezamos un proceso rápido de inversión del sistema de funcionamiento tecnológico y del sistema económico, o realmente se vienen tiempos muy duros. Y por el otro lado, empiezo a plantearme si este sistema no es un sistema suicida, es decir, un sistema que de pura explotación termine destruyéndose a sí mismo. Todas las alarmas están sonando y, sin embargo, los que tienen la capacidad de decisión tiran para adelante como si aquí no pasara nada, ¿no? Lo preocupante es que puede ser que estemos en manos de gente que nos llevan hacia la destrucción, literalmente, del planeta, a no ser, repito, que la población tome cartas en el asunto.